sería despertar a la iglesia de Cristo nuevamente? ¿Qué sería despertar a la iglesia de Cristo nuevamente? ¿Qué es lo que queremos ver en esta tarde? Dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 16, 13 al 19. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Amén y amén. El doctor Tony Evans dijo en una ocasión: Dios tiene una embajada en la historia. Se llama iglesia. La iglesia es la embajada de Dios para llevar los valores de la patria a territorio extranjero. La iglesia no debe representar al país en el que se encuentra, es para representar el país de donde proviene. El país de donde proviene. Cuando la iglesia olvida su propiedad, es decir, a quién le pertenece, y los valores de nuestra patria, que es el cielo, ya no es una embajada. Deja de ser una embajada de la esperanza como fue diseñada por Dios. ¿Y saben qué se convierte? Se convierte simplemente en una institución religiosa de la cultura que le rodea. Una institución religiosa de la cultura que le rodea. Haciendo mal uso del nombre de Jesús. Pero cuando la iglesia asume con valentía el rol, el papel que se le ha dado en Cristo, entonces posee el mismo poder que Dios le concedió y que Jesús dijo: las llaves del reino de los cielos. Yo imagino que Pedro se habrá asustado. Imagínese que usted está hablando con el Señor, con Jesús, y dice: mira, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Imagínese el susto. Yo no sé si él brincó, yo no sé si él saltó, yo no sé qué él pensó, pero esa es una tarea que Pedro sabía que él no podía realizar. Y quizás hubo confusión en su corazón. Pero Jesús no estaba diciendo que iba a edificar la iglesia sobre Pedro. No estaba diciendo eso. Yo no sé si eso fue lo que él interpretó en el original, ¿verdad? Pero hoy día algunos piensan que sí, que decía que Jesús estaba diciendo que era sobre Pedro. Yo espero que Pedro no se haya llevado el susto de su vida ese día, porque es una gran responsabilidad y pensar, las llaves del reino de los cielos, ¿qué quiere decir el maestro con esto? Así que esa frase podría haber sido algo serio. La roca sobre la que se construyó la iglesia es vital comprenderla correctamente. Si ponemos a la iglesia únicamente sobre la espalda de Pedro, hemos entendido mal totalmente el fundamento. ¿Cuál es el fundamento legítimo de la iglesia? Y aquí en el griego original hay una diferencia entre Petros, la palabra Petros, y Petra. La palabra Petra. Simón fue llamado Petros por Jesús en ese verso 18 que están viendo reflejado allí. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Petros, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Petro significa pedregoso, ¿no? Rocoso, piedras sueltas que usted ve por el camino. Eso significa Petros. Y Jesús llamó así a Pedro. Tú eres, ¿verdad?, en ese juego de palabras, como las piedras en el camino sueltas. Petra significa cimiento, fundamento. Entonces Cristo es el fundamento y cimiento sobre el cual Él edificó la iglesia. Y si seguimos ampliando, podemos decir que la confesión de Pedro era básicamente ese fundamento, al decir que Cristo realmente es, o que Jesús era Cristo, el Hijo de Dios, en aquella confesión. Entonces el fundamento es Cristo y no Pedro, ni ningún otro apóstol, ni siquiera Pablo, con todo lo que logró y alcanzó y lo que logró hacer. Y tampoco, y mucho menos nosotros. Entonces hay que recordar precisamente primero esto. Recordar
el dueño legítimo de la iglesia, que es Cristo. Él es el dueño, es nuestro dueño, somos su propiedad. Yo no sé si tú te consideras propiedad de Cristo. Una vez viniste a Él. Pero eso es lo que dice la Biblia. Tú eres su propiedad. Y como eres su propiedad, tiene autoridad sobre ti totalmente y sobre mí. Y como somos su propiedad, tiene autoridad sobre la iglesia completamente también. Así que primero recordemos eso. ¿Quién es el dueño legítimo? Lo segundo, hay que recordar el lugar que nos corresponde. El lugar que nos corresponde como iglesia. Ya sabes a quién le perteneces, pero ¿cuál es el lugar que nos corresponde? La iglesia debe reflejar el reino de los cielos en la tierra. No sé si recuerdan lo que cantamos hoy, pero hablamos del reino de Dios en los cánticos. ¿Se recuerdan el reino? ¿Verdad que estaba en los cánticos? Mencionamos el reino. Dijimos que queríamos que viniera el reino. Pues la iglesia está precisamente para reflejar los valores del reino de los cielos en la tierra. ¿Sabe cuál es el lugar de la iglesia? Tuyo y mío, aquí, mientras estamos en la tierra. Este tiempo breve. Breve para nosotros en nuestro tiempo de vida y breve en lo que sería la era de la iglesia. Aunque parezcan 2000 años y mucho tiempo, ¿verdad? El lugar de la iglesia es distribuir, mostrar, reflejar los valores del reino en la cultura actual que estamos viviendo. Dios nos llama a mostrar los valores del reino en la cultura. Es decir, debemos mostrar gracia en la cultura, en lugar de pretender cancelar la cultura que nos rodea. Lo voy a repetir. Debemos mostrar gracia a la cultura en la cual hemos nacido y en la cultura que vivimos, en lugar de pretender cancelar la cultura en la cual vivimos y la cual nos rodea. Dios nos salvó por gracia. La Biblia dice que somos salvos por gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. No tenemos ningún mérito, dice la Biblia. No tiene ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. No es eso, sino que dice la Biblia, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Somos salvos por gracia y hemos sido llamados a ofrecer esa gracia a los demás. La gracia salvadora. La gente no va a salvarse por esforzarse en ser mejores personas. La gente no va a salvarse por imitar una conducta y tratar de ser buenos. Solo la gracia de Cristo los puede transformar. Así que Dios nos llama como iglesia a ser los que mostramos la gracia de Dios. La ofrecemos. No podemos pretender obligarles a cambiar su estilo de vida. Eso tampoco. Cuando juzgamos la cultura, cuando nos volvemos jueces de la cultura, comenzamos a mirar los estilos de vida y quizás a ser jueces de la gente. Y quiero decirte algo, la iglesia no está para juzgar. La iglesia no viene a ser un juez. El juez es Dios. Dios juzgará todas las cosas. ¿Y sabes qué le he dicho a la iglesia? Tienes que mostrar gracia. Ofrécele la gracia que transforma a la cultura que te rodea. Ofrécele la gracia que transforma. Si no te gusta quizás, o tal vez entiendes que su estilo de vida no es acorde con la palabra de Dios, pues bien, eso es lo que ocurre cuando no está Cristo en las vidas. Entonces tienes que ofrecerle la gracia que les va a transformar. Esa es la manera en que Dios va a hacer la obra a través de la iglesia. Entonces tenemos que defender el valor de todas las personas. Dios nos llama a defender el valor de la gente. Hay algo que podemos confundir en nuestra sociedad. Cuando comenzamos a ser jueces de la cultura, nos confundimos. Y podemos quizás hasta comenzar a actuar de formas que no parecen amorosas, de formas que parecen odiosas, que parecen que odiamos a la gente. Y es muy peligroso esto. Y a veces estas cosas se manifiestan en racismo y sexismo y muchas otras cosas. Miren lo que dice el apóstol Pablo y quisiera que lo miremos porque este pasaje, precisamente el que estaba proyectado, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que la gracia de Dios nos ha transformado y nos ha traído una comunidad de fe donde ahora estas diferencias que quizás el mundo enfatiza y acentúa, diferencias por razones de raza, diferencias por razones del sexo biológico, es decir, estos actos, ¿verdad?, que tienden a considerar a otro inferior por su condición racial, cultural, por su sexo biológico, casi siempre contra las mujeres en muchos contextos, y considerarles inferiores, no tiene cabida en la iglesia de Cristo. No tiene cabida. No puede haber esa actitud de unos considerarse superiores a otros, por la razón que sea. Ni el racismo, ni el sexismo, ni ninguna situación de inferioridad o de discrimen. Dios llama a que seamos una comunidad donde realmente no hay acepción de personas, nos dice Santiago, ¿no? No se excluye a nadie, porque a todos se les da y se les ofrece la gracia salvadora. Porque a todos se les ofrece el amor de Dios, la gracia que salva y el evangelio que transforma.
Y eso no quiere decir que no podamos ser críticos de la cultura, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero la salvación para todos los que creen debe ser ofrecida por la iglesia en lugar de la exclusividad religiosa. Debemos evitar la exclusividad religiosa que nos puede afectar en la forma en que vivimos el Evangelio y no nos deja ser la comunidad de fe o la iglesia de Cristo como Él la diseñó. Dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Ahí está la oferta. La oferta de salvación en el tiempo de Pablo era para todos. No importaba si eras judío como Pablo y como lo fue Jesús, o eras alguien que no era judío, que eso es un gentil. No se puede excluir a nadie en el Evangelio. Y la iglesia debe reflejar ese valor en la cultura de manera que la gente entienda que no es una institución más. No es una institución más, no es una institución religiosa más tampoco. Tampoco viene a suplantar el gobierno terrenal. La iglesia no viene a suplantar las estructuras políticas. La iglesia no viene para eso, no viene para gobernar en el sentido terrenal. No viene para pretender sustituir el poder del Estado tampoco. Porque Jesús se refleja a sí mismo a través de la iglesia, no a través de la política. A veces hay una integración, una confusión entre lo político y lo que la iglesia debe ser. Y lo que dice la palabra de Dios es que Cristo es cabeza de la iglesia, dirige la iglesia. No vino a dirigir un Estado, no vino a dirigir un gobierno terrenal, es el reino de los cielos. Mi reino no es de este mundo, decía Jesús. Mi gobierno, ¿verdad?, es mayor que los gobiernos de este mundo. Mi gobierno va por encima de los gobiernos de este mundo. Mi gobierno va por encima de todo, la presidencia de los estados que el hombre pueda tener, va por encima, porque es soberano Jesús. Entonces, si Él es soberano y está sobre todas las cosas, miren lo que dice Colosenses 1:16 al 18. Porque por medio de Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, que eso suena a reino, ¿verdad?, a reyes, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él está por encima de todo y de todos. Él es anterior de todas las cosas, que por medio de Él formaban un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Así que, ¿dónde gobierna Cristo? ¿En qué institución gobierna Jesús? Es cabeza de la iglesia. Así que la iglesia no viene a establecer política. Podremos quizás participar en la política, en nuestro modelo de gobierno, pero la iglesia no viene a hacer un gobierno terrenal ni político. Lo que sí puede hacer la iglesia es venir en cierta manera a contrarrestar la cultura, hasta cierto punto, a contrarrestar la cultura. ¿Por qué? Porque tiene una nueva manera de vivir, tiene los principios del reino que debe promover, tiene la gracia que salva y que muestra amor y favor sino hacia todos, hacia toda persona. Entonces, en lugar de ser alguien que viene siempre o un grupo de personas que siempre viene a ir contra la cultura, oponerse a la cultura, hacer la antítesis de la cultura, hay otras maneras. Algunos han dicho, ¿cómo nos vamos a relacionar con la cultura? Bueno, podemos ser contracultura, oponernos a todo. Oponernos a todo lo que ocurre en la cultura. Ser la antítesis de la cultura. Hay un problema allí, porque si nos vamos a definir solamente por lo que estamos en contra, ese no es el modelo bíblico. Entonces la cultura va a definir lo que es la iglesia. Cada vez que la cultura haga algo, nos oponemos. La cultura va a definir lo que es la iglesia. Y esa no es la intención de Dios. Otros dicen, vamos a abrazar la cultura, hacer todo lo que hace la cultura. Vivir igual que la cultura que nos rodea. Y ese viene siendo otro error, porque no hemos sido llamados a hacer todo lo que hace la cultura que nos rodea, porque muchas cosas no agradan a Dios. Algunas sí y otras no. Y otra cosa que podemos hacer es transformar la cultura. Transformar la cultura con el Evangelio. Ser esa iglesia que crea una cultura del reino basada en el amor. Creando cultura del reino basada en el amor. Podemos criticar la cultura, sí, ser críticos, pero no enemigos de ella. Hay valores buenos en la cultura. Hay cosas buenas que no se oponen al cristianismo ni al Evangelio. Que podemos convivir con todo eso. Hay valores buenos que están allí presentes. Y como algunas cosas no son buenas, entonces podemos crear la cultura del reino, amando, mostrando gracia. Esa es la labor del cristiano. No ser juez de la cultura, sino colaborador de Cristo en lo que se refiere al género humano, amando a Dios y amando al prójimo. Esa es la cultura que promovemos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Cristo vino al mundo no a ser una mera reacción a la cultura, sino creador de cultura.
creador de una nueva manera de ver las cosas, de una nueva cosmovisión, de una nueva manera de vivir. Y eso es lo que hace que la iglesia se distinga en la sociedad. Eso hace que te distingas en la sociedad. Entonces no vamos a ir en contra de personas. No podemos ir como una cacería de brujas detrás de la gente. No se puede ir en esa actitud medieval, tal vez, de ir cazando a la gente por sus convicciones y acciones, sino que el amor es la cultura eterna que Cristo predicó, que en cada época se manifiesta de manera nueva, que cada vez se renueva. Es el mismo amor que se presenta de forma fresca, no adulterada, no alterada, sino quizás de forma creativa, mostrando amor a los demás. ¿Cuál es la cultura del reino de Dios? ¿Qué dice la palabra que debe ser la cultura? Esta es la cultura del reino de Dios. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Esa es la cultura que se puede ver cuando hay un cuerpo de Cristo, o que se debe ver cuando hay un cuerpo de Cristo. Es lo que la gente puede notar. Es más, eso identifica a la iglesia, brinda identidad. Ahora, hay ocasiones en que la iglesia tendrá que poner un freno y quizás ser contracultural. Eso es otra cosa. En algunos momentos tendrá que ser contracultural, al oponerse al mal que hay en la cultura, actuar de una manera contraria a lo que hace la cultura, porque lo está haciendo de una manera que daña a otros, que daña. En momentos en que la iglesia no ha detenido el mal, ha habido problemas. Eso ocurrió en el tiempo de Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, cuando el mal estaba en todas partes y estaba muriendo gente, y estaban asesinando y había genocidios y todo tipo de daño. Parte de la iglesia no hizo nada, pues no cumplió su rol de ser contracultura en ese momento. Pero también había un sector de la iglesia mostrando amor, cuidando, protegiendo, tratando de salvar vidas con la gracia de Dios, arriesgando sus vidas para salvar a otros. Esa es la esencia del reino de Dios. Esa era. Y sigue siendo. Entonces, ¿cuál es la cultura? Si miramos nuevamente a Jesús y leemos a Jesús bien, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Amen a sus enemigos, Mateo 5:44, y oren por quienes los persiguen. Eso sí es contracultura. Jesús te dice, actúa totalmente contrario a lo que hace la cultura en este caso. Ama a tus enemigos, lo que nadie quiere hacer. Nos llama a Dios a hacer. Oren por quienes los persiguen. Eso sí es contracultural. Pero no nos llama Dios a oponernos a todos, ni a buscar enemistades, ni a perseguir a nadie. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la iglesia? La iglesia debe procurar esto que dice la Escritura, en la tierra como en el cielo. Si le suena al Padre nuestro, que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Queremos ver el reino de los cielos manifestándose entre nosotros, los valores de la eternidad en la humanidad presente. Por eso le dice Jesús, tendrá las llaves del reino. Y el infierno no prevalecerá, no podrá prevalecer. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hay aquí algo que podemos mirar. Muchos pueden decir, aquí estamos hablando del Evangelio, porque abre las puertas del cielo. El Evangelio que salva, que brinda oportunidad de salvación. Pero si consideras bien este pasaje, vas a ver algo. Tenemos que hablar de autoridad. Este atar y desatar implica autoridad delegada por Cristo a la iglesia. Autoridad delegada por Cristo a la iglesia. Tú y yo operamos en la autoridad de Cristo y no en la nuestra. Si entendemos bien la palabra, cuando salimos y cuando hablamos del Evangelio, no hablas en tu autoridad, es en la autoridad de Cristo que lo haces. No es en tu poder, es en el poder de Cristo que lo haces. Cuando vayas a servir y ministrar, lo vas a hacer en el poder de Cristo. Cuando vayas a predicar la palabra, lo haces en el poder de Cristo y en la autoridad de Cristo, no en la tuya. Y una autoridad que viene a traer gracia, no a imponerse, no a oprimir, sino una autoridad que viene en favor de los demás, en una mayordomía correcta, como siervos de Dios, sabiendo que Él es el dueño. Lo dijimos al principio, ¿verdad? ¿Quién es el dueño? En una mayordomía correcta, usamos esa autoridad por el bien de otros, para el bien de los demás, no para aplastar, no para destruir, no para sentirnos poderosos ni mejor que nadie, por el bien común, el bien de otros. Y la sociedad completa está allí incluida. Y ese es el rol de la iglesia. Cuando despertamos a la que es la iglesia de Cristo, entendemos lo que es la autoridad espiritual. Alguien escribió lo siguiente acerca de la autoridad. Chuck Davis, él fue misionero en Mali, de la Alianza Cristiana y Misionera, profesor en Nyack, en el seminario nuestro. Escribió el libro El Cristiano Atrevido.
Y él dice, la autoridad espiritual es el derecho dado por Dios de gobernar, fundamentado en una relación con Él a través de Cristo, por el cual sobreponemos las reglas, el orden y el impacto de su mundo, del reino de Dios, a nuestro mundo. Del reino de Dios en nuestro mundo. Fíjense todo lo que está allí incluido. Bien fundamentados en una relación con Cristo. No es mi autoridad, es la relación con Cristo lo que me da esa autoridad. Puedo gobernar y puedo sobreponer las reglas del reino de Dios en este mundo. Él narra lo que ocurre cuando los vehículos llegan a una intersección en su libro, ansiosos por, ¿verdad?, pasar. Cuando los vehículos llegan a una intersección, en Puerto Rico le decimos llegamos a la luz, ¿no? Pero en otros países hay un oficial de la policía allí, de tránsito, que da el tránsito. Todavía existen. Y el camión viene quizás acelerado y para pasar. Y no es fácil detener un camión. Pregúntale a los que hay en camiones. No es fácil detener un camión, ¿verdad? Iván sabe. Eso no se detiene igual que un carro. Pero si estás en una intersección donde hay un oficial que de momento te dice pare, te detienes así. En algunos países, un oficial de tránsito te dice eso. En medio de los vehículos convergentes en ese cruce, levanta su mano con un guante blanco. Y eso significa pare para el conductor. Y el camión patina, tranca las gomas, hace lo que sea, pero se detiene. ¿Y por qué se detiene el camión? ¿Quién es más poderoso, el camión o el oficial? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién es más pesado? ¿Quién tiene más fuerza? El camión. Tiene toda la fuerza para continuar. Podría seguir, pero se detiene. ¿Por qué se detiene el conductor del camión? Por la autoridad que representa el oficial. No es otra cosa, es la autoridad que representa ese oficial. No es el poder físico del oficial, él no puede aguantarlo, el camión no puede hacer nada con su mano, pero hay una autoridad que hace que se detenga el camión. Y eso cambia las circunstancias. Hay una soberanía del gobierno detrás de ese oficial, hay una ley detrás de ese oficial, hay un respaldo detrás de ese oficial, hay una soberanía de un Estado en la insignia del oficial. Ahora también, él dice en su libro, vivía en África Occidental. Él vivió en África, ¿no? Fue misionero. Donde los oficiales de tránsito también estaban en las esquinas, pero en las esquinas más importantes. Y observó que diariamente algo similar. Había un camión que venía, conducido, ¿verdad?, por una intersección, y el oficial de policía parado en la intersección agitaba las manos, ¿verdad?, y sopla el silbato para que se detenga el camión. ¿Y qué sucede en esos países? Hay una situación muy distinta. El camino pasa a toda velocidad y sigue. Ignora al oficial. ¿Por qué? Es idéntico el escenario. Hay un oficial con insignia, vestido, guantes blancos. Porque el conductor del camión sabe que ese oficial de la policía tiene una autoridad que es dudosa. Porque representa a una autoridad de un gobierno que es dudoso. Y cuando es dudoso, pierde esa autoridad. Y la insignia de policía no significa nada. Y el conductor sigue y lo ignora. Esa es una gran diferencia. Y él dice en su libro, yo encuentro que en el mundo natural y social ilustra muy bien lo que ocurre en el mundo espiritual. En el mundo espiritual no se trata de operar o funcionar con nuestro propio poder, sino con la autoridad que nos ha sido delegada en Cristo. No significa que yo soy más poderoso que el enemigo, no significa que yo soy más poderoso que todas las fuerzas de las tinieblas, no significa que yo soy más poderoso que los demás. Hay una autoridad delegada en Cristo a la iglesia, y la iglesia tiene que operar en el poder de Dios, tiene que funcionar en el poder de Dios, y la autoridad que no es nuestra, sino que nos es delegada por la posición que tenemos en Cristo, nos es delegada. Si no nos movemos dentro de esa autoridad, haremos muy poco. Nos movemos confiando en quién es Cristo. Jesús inició su ministerio, ¿cómo? Demostró la venida del reino con un plan de acción triple. Él hacía tres cosas. Él predicaba y anunciaba el reino de Dios, sanaba a los enfermos, número 2, y echaba fuera a los demonios. ¿Te recuerda eso? Usted ha leído mucho el Evangelio. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba el Evangelio de buenas nuevas, el reino se ha acercado, sanaba a los enfermos, sanaba la enfermedad y echaba fuera demonios. Y él dijo, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Eso fue lo que dijo Jesús. Cuando Jesús pasó su llamado a sus seguidores, se lo comisionó con el mismo plan de acción. Les dijo lo siguiente, vamos a ver qué le dice a los que comisionó.
Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. La Biblia sí habla de esto claramente, literalmente. Le dio que poder y autoridad sobre las huestes y los poderes de las tinieblas. Había una manifestación de poder y el reino de Dios allí, sanando a muchos y liberando a otros. Esa es la misión, pero esta misión no era solo para los 12 apóstoles. Cuando Jesús envió a los 72, recuerden esos 72 discípulos que fueron enviados también, lo vemos en Lucas capítulo 10, dice que los envió para que fueran aquí a sanar los enfermos y anunciar que se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y cuando regresaron estaban gozosos porque hasta los demonios se les sujetaban, dice el capítulo 10, versículo 17 de Lucas. Hasta los demonios se les sujetaban. Así que no eran los 12, eran los 72 también, discípulos que él envió. Y estos discípulos tuvieron el mismo señorío, el nivel de señorío que Jesús, por la autoridad que Jesús les dio y que impartió sobre ellos y el poder que impartió. Entonces lo que vemos en Lucas 10 es que eso no se limitaba a los 12 apóstoles. Algunos dicen, no, eran solamente los apóstoles originales los que podían hacer esto. Bueno, los 72 discípulos también. Ahora, mira lo que dice la Escritura en Juan, capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y ahora, ¿para quién es esta promesa? ¿Para los 12? Para nosotros. No era solo los 72, no solo los 12, es para la iglesia. Si nuestra teología admite lo milagroso, entonces vamos a entender esto, pero si no admitimos lo milagroso en nuestra teología, no vamos a entender este pasaje. Vamos a tener mucho problema con este pasaje, con todos los evangelios, con el libro de los Hechos y con toda la Biblia. Porque lo milagroso ocurrió en todo eso, ese tiempo, ese periodo. Entonces la iglesia tiene que moverse en esa autoridad de Jesús. Nuestra teología tiene que abrazar, darle espacio a lo milagroso, entender lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer milagros a través de su pueblo. Dios puede hacer lo que Jesús hacía, puede traer sanidad, liberación. ¿Cómo lo explica la Biblia para la iglesia? Las epístolas hablan de que somos herederos, que somos vencedores y más que vencedores. Y esto no es triunfalismo simplemente, es victoria sobre la muerte, es victoria sobre el enemigo, es pertenecer a un reino que es el reino de luz y no de las tinieblas. Es que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Esa es la iglesia. Pertenecemos a este reino de Dios. Y si no es así, entonces no estamos bien ubicados. Todas las cosas que dice la Biblia que tratan de derribar nuestra fe, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, desnudez, peligro, espada, muerte, demonios, potestades, cualquier cosa creada, todo eso, aún el sufrimiento que pueda llegar a nuestras vidas, Pablo nos llama, a una actitud de victoria sobre todo eso. Pablo nos llama coherederos con Cristo. ¿Herederos de qué? Somos herederos de todo aspecto de la vida de Cristo o la vida en Cristo, incluyendo el sufrimiento. Por eso el sufrimiento está incluido en la fe cristiana. Jesús sufrió y en ocasiones vamos a sufrir, pero también la operación en el poder del reino. Es también cierto que vamos a operar en el poder del reino de Dios. El sufrimiento podrá llegar, algún día nos vamos a enfermar, puede venir persecución, claro que sí. Todas esas cosas podrán llegar, pero vamos a operar en el poder de Cristo para enfrentar todo eso. Y esa es la diferencia, es lo que marca, y es la identidad de la iglesia, el cuerpo de Dios. Amén. Y si usted lo cree, usted está operando en el poder de Dios. Quiero preguntarte, ¿estás ministrando en el poder de Dios? ¿Estás ministrando en la autoridad de Cristo? No la tuya, sino la de Cristo. Una autoridad que viene para el bien de otros. Una autoridad que viene para liberar, para sanar, para salvar a otros. De eso se trata, o de esto se trata. Hay una herencia grande que tú tienes y yo tengo. Quiero que entendamos esto un poco. Suena teológico, suena profundo quizá a veces. Pero esto es difícil. Pero tenemos que entender que es la iglesia. Pedimos, dice Pablo, esto es un pasaje largo, pero quiero que al menos miremos el contexto de ese que están viendo allí, de esos dos versos. En Colosenses, capítulo 1, desde el 9 dice, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Y Él los ha facultado. Repito, y Él los ha facultado
para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz, no tinieblas. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Aquí hay un cambio total, de tinieblas a luz, de oscuridad a luz. Y en esta carta Pablo le dice a la iglesia, empieza declarando muchas cosas importantes. La calidad de vida que está llena de acción de gracias, que fluye de una relación con Cristo, todo eso. Pero estamos participando de la herencia de los santos en luz. Y esta herencia viene por un rescate de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo. Nos sacó, nos rescató de las tinieblas y nos llevó al reino del Hijo. Vivimos en esa realidad del reino de los cielos, del reino de Cristo. Eso hace diferente nuestra manera de mirar la iglesia. La autoridad que Dios nos da es una autoridad que no es un regalo especial para algunos, o elegidos, o 2 o 3. Es el derecho heredado de todos los creyentes. La autoridad y el poder de Dios están allí. ¿Sabe que era tan obvio para los primeros, bueno, en la iglesia primitiva y la gente que veía a la iglesia primitiva, los judíos cuando veían a la iglesia primitiva, lo que ocurría en la iglesia, era tan obvio que había un poder allí, que algunos trataron de imitarlo. Algunos decían, esto es tan grande que yo quiero tenerlo, y trataron de imitarlo. Dice la Biblia que luego, ¿verdad? Está narrando la Biblia en Hechos, y está diciendo, Lucas, contando una historia de Dios obrando milagros extraordinarios por mano de Pablo en Éfeso. Estaba Dios haciendo cosas maravillosas a través de Pablo. Y allí menciona a los que tratan de copiar sus obras. Y menciona además a algunos judíos, exorcistas, ambulantes, que intentaron invocar el nombre de Jesús. Pero respondiendo a un espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No cualquiera puede invocar el nombre de Jesús. Tiene que tener la autoridad delegada en Cristo. Tiene que haber conocido a Cristo. Tiene que ser un creyente. El nombre de Cristo no es un conjuro, no es un talismán. El nombre de Cristo no es una varita tipo Harry Potter, que tú la usas para hacer lo que quieras. La autoridad en Cristo solo lo tiene la iglesia, el creyente que tiene una relación, se basa en una relación con Jesús. Y solo funciona para aquellos que tienen esa relación con Él. Se trata de una posición en Cristo que fue ganada y nos llega solo gracias a la crucifixión, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo hizo Jesús. Todo lo hizo Jesús. Y lo que Él vaya a operar a través de ti, lo va a hacer Él también. Por el poder de su Espíritu Santo. Lo va a hacer Él para su gloria. Y tú vas a participar de algo que Jesús vino a hacer. ¿Sabes qué vino a hacer Jesús? Usted dice, bueno, Jesús vino a salvar la humanidad. Claro, sí, vino a salvar la humanidad. Pues tienes toda la razón. Si me salte eso. Claro que sí. Pero dice la Biblia, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice Pedro, vino a deshacer las obras del diablo. Y le ha placido y ha decidido que tú y yo participemos en esa misión. Le ha otorgado a la iglesia autoridad sobre el reino de las tinieblas. Amén. Si tú lo crees, di amén, porque es que si esta verdad no la vamos a internalizar, no vamos a entender lo que es la iglesia. Satanás tiene muchas maneras, y lo estoy mencionando como ser real. Como ser real. Hoy hablé de enemigos, Satanás, los demonios, real, todo real, porque está en la Biblia. Yo lo creo, usted lo encuentra en la Biblia. Las obras de Satanás son muchas, pero se puede resumir en 2 rasgos. Primero, y lo primero que viene a hacer, su primer trabajo es mantener a la gente lejos de una relación con Dios. Mantenerlos lejos, alejados. Mira lo que dice la Biblia, 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo, Satanás, el Dios de este siglo, le llama que tiene un reino, ¿no? Tiene cierto poder y cierta autoridad, que no es de él, usurpada. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y esto hace eco de lo que dice Pablo, para que abras sus ojos, ora Pablo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, dice Pablo, y de la potestad de Satanás a Dios. Así que hay una autoridad allí que tiene Satanás limitada y robada, la cual usurpó. Eso es lo que él hace. Ahora, una vez que ese velo es levantado, la gente es rescatada, conocen el Evangelio, vienen a Cristo. La obra del enemigo, ¿sabes cuál es? Es hacerle la vida miserable al que tiene a Cristo. Tratar de hacerle la vida miserable y sin fruto a los que siguen a Cristo.
Como no pude evitar que conocieras a Jesús, pues te voy a hacer la vida miserable, voy a buscar la manera de que no disfrutes la vida que tienes en Cristo, las bendiciones que tienes en Cristo, todo lo que has recibido en Jesús. Entonces es importante que a estas alturas entendamos unas cosas. C.S. Lewis decía en uno de sus libros, y advierte de dos peligros que descansan, ¿verdad?, en lados opuestos, ¿no? Uno es sobreestimar al enemigo, pensar que es demasiado poderoso. Tan poderoso, ¿verdad?, que quizás le tenemos miedo. Y la otra es subestimar al enemigo. De manera que ignoremos sus maquinaciones, como dice Pablo, o ignoramos. Si ignoramos sus maquinaciones, corremos riesgos que serían fáciles de resistir si entendiéramos esto. Ni lo sobreestimamos, ni lo subestimamos. Y Dios nos llama y nos hace una invitación a ser victoriosos y proactivos. Te llama a ser victorioso en Cristo y proactivo, haciendo algo, deteniendo el reino de las tinieblas con la autoridad que Jesús te dio. Tú tienes autoridad sobre tu casa espiritual. Tienes autoridad sobre tu casa en Cristo. Y si el enemigo quiere atacar tu casa, tú te puedes levantar y pararte y detener todo ese ataque del enemigo sobre tu casa. Yo he tenido que hacerlo. Yo no creía muchas de estas cosas, yo era reacio a ver estas realidades, pensaba que eran los apóstoles los que hacían esto. Eso ya pasó, era lo que llaman un cesacionista, diciendo esas cosas cesaron, hasta que empecé a experimentar cosas difíciles en el ámbito de lo espiritual y ataques serios. Y a entender que el nombre de Jesús tiene poder, no yo, y que la sangre de Cristo tiene poder, y tener que en ciertos momentos tomar autoridad en el hogar y orar y hasta reprender. Y reconocer que es Dios quien tiene poder y quien cuida la familia y cuida a nuestros hijos y tiene cobertura sobre nuestras vidas. Y comenzar entonces a tomar ese rol que Dios nos llama. Y Dios te llama a hacerlo también. Tienes un hijo que va mal camino, comienza a tomar la autoridad en Cristo y a orar por ese hijo. Fuerte, a reprender al enemigo, las tinieblas que tratan de llevarse a tu hijo. Va mal lo que sea en tu vida. Tu negocio, tu matrimonio, la situación en el trabajo, comienza a tomar autoridad en el nombre de Jesús y a orar para que puedas dar buen testimonio en tu trabajo y también que el Señor se manifieste allí mientras estás en esos retos, en tu ambiente de trabajo. Sea cual sea los retos que tengas en tu vida, no olvides esto. La autoridad de Satanás es limitada, su habilidad para actuar es limitada. Nosotros no creemos en dos poderes iguales, no somos dualistas, no creemos que hay dos poderes independientes pero iguales que están en lucha todo el tiempo y en oposición. Satanás está bajo la autoridad de Dios. Es simplemente un ser creado, caído, un ángel caído. Y se encuentra bajo la autoridad de Dios. Entonces, si entendemos eso, vemos la autoridad limitada de Satanás, eso también se relaciona con que él es un ladrón. La poca autoridad que tiene la robó. La robó en Génesis, cuando el hombre pecó. Cuando entró el pecado al mundo, entró la caída. Lo poco que tiene lo robó. Por eso dice la Biblia, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Por eso dice la Biblia, no deis lugar al diablo. No le den lugar. Si los seres humanos no cooperamos con Satanás, no tiene ninguna autoridad. Si los seres humanos no cooperamos con él, no tiene autoridad sobre ti en nada de lo que quiera hacer. Cuando el ser humano coopera con Satanás, entonces le da autoridad. Coopera con él. Ese es el problema. Ignorando la verdad, cooperamos con él. Ignorando la palabra de Dios, cooperamos con él. Abandonando nuestra relación con Dios, cooperamos con él. Dudando de la autoridad que tenemos en Cristo, cooperamos con él. Y si no tenemos a Cristo, mucho más. Entonces Dios nos llama a resistir al diablo. ¿Por qué lo oirá? Satanás trabaja en la cultura, a través de la cultura, trabaja a través de la sociedad, sí, en territorios que puede dominar, en áreas que puede dominar muchas veces, estructuras que domina en la sociedad y en ocasiones en nosotros, en nuestra carne. Trata de sacar ventaja, saca ventaja de tus heridas emocionales y establece fortaleza sobre esas heridas emocionales. Trata de utilizar el dolor que has tenido o que te ha causado otro para aprovecharse y tomar ventaja en tu vida. Eso es lo que él quiere hacer a nivel personal. Y las estructuras sociales, si logra también convencer a la gente de una mentira, lo va a hacer porque quiere de alguna manera tener un poquito de autoridad. Y la gente se la concede. Y ese es el gran problema. Cuando comenzamos a mirar que él no tiene poder real, que el poder de él, aunque puede parecer muy gigante, es limitado, empezamos a mirar bien las cosas. Alguien decía, esto es como la basura. Y un escritor, Charles Kraft, decía, y ha escrito,
Referirse a las fortalezas del enemigo es como la basura. Si tú estás en una ciudad y tienes un problema de ratas, en la ciudad eso es una gran peste, eso es un gran problema. Nadie quiere ratas en la ciudad. Y tú no quieres ratones en tu casa, ni los quieres en la casa del vecino, cerca de ti, ¿verdad que no? No los quieres en el patio, corriendo por allí. Es bueno tener un par de gatos siempre, un gatito por allí que se encargue, pero tú no quieres eso. ¿Y cómo eliminamos un problema de ratas en la sociedad? En una comunidad, ¿cómo tú eliminas las ratas? ¿Te vas persiguiendo cada rata y las vas matando una a una, cazándolas? Pues se te va a hacer bien difícil cazarlas todas, ¿sabes? No podemos hacerlo ni con las gallinas de palo en Puerto Rico. No podemos hacerlo. ¿A qué es lo que le gusta a la rata? Le gusta la basura. Tienes que eliminar la basura y te deshaces de las ratas. Y en tu vida espiritual tienes que eliminar la basura de tu vida y eliminas las fortalezas del enemigo que se han instalado, que el enemigo ha logrado instalar por las heridas, el dolor experimentado, las experiencias pasadas, todo lo que el enemigo se aprovecha y utiliza. Y el pecado que puede haber en nosotros, que también lo usa en su favor. Deshazte de la basura y le quitas todo tipo de poder al enemigo. Deshazte de la basura, elimina las ratas. Dios quiere que vivamos libres de todo eso. Cuando no buscamos sanidad, la basura sigue allí, colectándose en nuestras vidas, en las heridas, en las cosas que hemos vivido, en el daño que nos han hecho, en el pecado que hemos cometido. Si no hay arrepentimiento y si no hay búsqueda de sanidad, que Dios venga y sane nuestras vidas, entonces estamos cediendo terreno. Por eso a veces pareciera que no hay poder en nuestras vidas. Pareciera que no hay autoridad. No es cierto. Es que esa basura está allí todavía. Hay que eliminarla. Ahora, Dios hará cosas colectivamente a través de la iglesia, no solo a través de los individuos. ¿Sabe quién es el único que quiere que creamos que estamos mejor solos? ¿Sabe quién es el único que piensa que estamos mejor sin la iglesia y solitos? Con nuestra fe privada y sin la iglesia, el enemigo. El único que cree eso es Satanás. Porque Dios va a hacer cosas con la iglesia de manera colectiva. Jesús es rey, la fuerza detrás de nuestra posición y nuestra autoridad es su reino, es Cristo. Él nos encomienda a esa autoridad como mayordomo, como embajador de Cristo. Los embajadores no tienen poder propio, solo pueden representar la soberanía del que los comisionó. Somos embajadores. ¿Y qué dice Pablo de nosotros? Bueno, dice algo muy específico. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Cuando Dios nos encomienda la reconciliación, reconciliar al mundo, son embajadores. Vamos en el nombre de Cristo. La soberanía es de Cristo, no nuestra. Hemos sido comisionados, hemos sido enviados. Esa tarea es que alineemos nuestra voluntad con la del Padre para ejercer la voluntad de Él, la voluntad y la autoridad como Él desea que la ejerzamos en el mundo. Y parte de esa voluntad es que lo hagamos juntos, como iglesia, no solos, juntos, con otros. El tema de afirmación en la alianza este año es juntos es mejor. El evento va a ser virtual, el sábado 29. Podemos estar juntos virtualmente, el sábado 29 de enero. El sábado que viene, virtualmente. Hubo que hacerlo por el COVID, porque no queremos, ¿verdad?, aglomeración ni contagios. Pero recuerda, el único que quiere que creamos que estamos mejor solos es el enemigo. Recuerda eso. Ahora, tienes que permanecer en el denuedo de Dios. Eso es lo otro que quiero que miremos, ya terminando. Denuedo, dice aquí, por el cual soy embajador en cadenas, dice Pablo. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo estaba preso y aún estando preso se considera un embajador de Jesucristo. Oye, un embajador preso. Uno pensará de qué sirve un embajador preso si no va a ningún lado. Los embajadores viajan y visitan países y se reúnen con gente y hacen reuniones diplomáticas y establecen relaciones. ¿Y de qué sirve un embajador preso? Bueno, él dice que yo pueda preso hablar con denuedo como debo hacerlo. La palabra aquí griega significa denuedo, osadía significa denuedo, confianza, sin miedo, con valor, con confianza. En el griego esa palabra se refería a el derecho que tenían los ciudadanos, ¿verdad?, libres de hablar franca y abiertamente. Era lo que se decía con franqueza y abiertamente. Pero en el libro de los Hechos se trata específicamente de ese predicar el evangelio con valor y osadía. Predicar el evangelio con valor y osadía. La predicación apostólica estaba llena de valor y osadía. Lo hacían en medio de persecución, lo hacían en medio de oposición, lo hacían en medio de muchas situaciones. ¿Y sabe qué pasaba? Dice la Biblia, y viendo el denuedo de Pedro y Juan, en un momento en Hechos, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo,
se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuál era la fuente del denuedo, de la osadía, de la valentía de Pedro y Juan? No era su bagaje, porque dice, reconocían que eran hombres del vulgo, sin letras, pero se maravillaban de lo que hacían. ¿Por qué? Porque reconocían que habían estado con el que tiene autoridad. Reconocían que habían estado con Jesús, el soberano, el que tiene autoridad. Entonces necesitamos eso, esa relación con Cristo, que la gente pueda ver el denuedo en nuestras vidas porque reconocen que hemos estado con el que tiene autoridad, en esa relación con Él, una relación con Jesús. Hay verdades que la gente no va a querer escuchar y hay personas que se van a oponer y van a tener hostilidad con el Evangelio, claro que sí, pero la iglesia cimentada en la verdad no cierra su boca, habla con denuedo, valentía y osadía, lo que tiene que hablar por la autoridad que Cristo le ha concedido. Eso es lo que hace la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y lo hace en amor. Y lo hace con gracia, pero lo hace. No para aplastar, pero lo hace. No para ofender, pero lo hace. Eso es lo que hace la iglesia. Y de eso estaban tan convencidos los apóstoles. Y aún debo mencionar nuevamente a Pablo. Es difícil hablar de esto sin hablar de él. En Tesalonicenses él dice, y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, insultos y aflicciones, cobramos confianza en nuestro Dios. Y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra exhortación no se origina en el error ni en malas intenciones. Había buena intención, pero siempre tuvieron oposición y lucha. Ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Ese es el rol de la iglesia, cuando los valores del reino los lleva de esta manera. Lo hace así, con denuedo. Lo hace también con la actitud correcta. Dice claro, no para engañar a nadie, no con malas intenciones, no por ofender ni estar en contra de nadie, pero con confianza, con osadía, hablando la verdad de un evangelio que se le confió a la iglesia, en la autoridad que Cristo le delegó, no procurando agradar a la gente o a los hombres, sino a Dios. La iglesia debe vivir con el denuedo, y el denuedo se muestra aquí en la tierra, reflejando a Cristo, amando a los demás. Y eso nos lleva a ser discípulos. Entonces, despertar a la iglesia de Cristo, ¿qué es? Es recordar quiénes somos. ¿Qué debemos hacer? Es vivir en el mundo con denuedo, llevando el evangelio con autoridad. Es desafiar las expectativas de aquellos que no comprenden los caminos de Jesús. La iglesia se parece a esa embajada celestial que existe en la tierra. Un pedazo de cielo aquí, la embajada que representa el cielo, el reino de Dios, sostenida por Jesús mismo. Somos la iglesia santa, bendita de Cristo. Eso es la iglesia. La pregunta es si actuaremos en la autoridad y en el poder de Dios. Y si lo haremos convencidos de que esto Dios nos ha llamado a hacerlo, dependiendo de una relación con Cristo. Y nada más. Oramos. Dios bueno, te damos gracias en esta tarde. Y hemos visto muchas cosas en tu palabra, muchas definiciones, muchas realidades de la misión que tuviste en el mundo y que delegaste en los apóstoles y en la iglesia. Queremos mirar tu palabra con seriedad, la queremos mirar reconociendo que ahí está la verdad está allí y no en otro lugar. Y que tú eres la verdad. Y reconociendo que tú eres el soberano, el que tiene toda la autoridad sobre todos y en todo. Y nos delegas esa autoridad para salir al mundo en amor y con tu gracia, usar esa autoridad para el bien de otros. Con confianza, como dice el apóstol Pablo, con denuedo, con osadía, con valentía, aunque todo el mundo se oponga. Y con la intención correcta, no para dañar, no para engañar, sino en amor, porque sabemos que es lo que va a bendecir las vidas de otros. Pero que no dudemos de la autoridad que tú nos delegas. Que el enemigo no tome ventaja de la ignorancia, si es el caso. Y que asumamos el rol que nos llamas a vivir como hijos tuyos, en la iglesia, en el mundo, en la familia, en los trabajos, donde quiera que estemos, ser embajadores tuyos. La embajada es la iglesia, somos embajadores que salimos
con la soberanía y respaldados por el poder y la autoridad, la soberanía de tu Hijo Jesucristo. Que así vivamos para la gloria y honra de tu nombre. Y veremos cosas, y veremos cosas obrando, y veremos cosas ocurriendo, cosas que no podemos hacer nosotros. Veremos cosas milagrosas, veremos al enemigo someterse. Veremos a tu Espíritu Santo obrando en el nombre de Jesús. Que podamos salir a llevar el Evangelio del Reino de los Cielos para brindar sanidad y liberación a todo el que lo necesite. En el nombre de Jesús. Dándote gracias. Mientras oramos por esto, en estos 40 días y en esta semana, juntos. Amén y amén.